Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que los convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura lo justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y el infinito. Pero esos juegos son de Borges, y ahora tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido, o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Borges creó un nuevo género literario que participa del ensayo y de la ficción. Son ejercicios de incesante inteligencia y de imaginación feliz, carentes de languideces, de todo elemento humano, patético o sentimental, y destinados a lectores intelectuales, estudiosos de filosofía, casi especialistas en literatura. Es así como Adolfo Bioy Cáceres definía a la literatura de Jorge Luis Borges. Y es que estudiar a Borges no ha sido fácil. Sus temas recurrentes como lo ilusorio de la realidad, la revelación, el microcosmos, lo intelectual, lo lingüístico, lo matemático, lo filosófico y la concepción religiosa son imágenes reiteradas en su ficción. Ahora se ha convertido en un escritor del alma. A pesar de ser un escritor muy político, su literatura en ocasiones no es fácil de comprender, debido a que Borges parte de la convicción de que el mundo es imposible de reducirse a ninguna ley humana. Sin embargo, los protagonistas de sus relatos no pueden eludir el intento de buscarle un sentido a este mundo, y busca el modo de evadirse de la realidad. Pero Borges en toda su obra hace un esfuerzo por salir a su encuentro y comprender ese mundo. Entonces, el mundo es incomprensible porque es creación de un Dios extraño que ya no se acuerda de haberlo creado. Borges entabla con el lector una relación ladina, ambigua, festiva, muy provocadora. Su obra es un puñal y una caricia constante. Por un lado, viene el camino de trampas y dificultades para que el lector se desoriente. Es ahí donde alguna gente abandonaba, pero quienes se animaban a seguir adelante y lograban atravesar esa primera instancia, comprenden que todo era una suerte de tren fantasma. Había monstruos de mentira, puestos allí para asustar, pero irreales. Cuando en un texto Borges pone muchas citas, espanta. Otra cosa que atemoriza es que él iba al límite de lo entendible mediante la razón. A veces no se puede entender qué hacen sus personajes, qué es la inmortalidad en el inmortal, o qué es el haber. Borges va más allá de la razón, y eso hay que tenerlo presente. En la literatura borgiana se observa una mirada etnocentrista sobre los personajes. El etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo social
a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales, es decir, sostiene y propone que la propia cultura y la propia raza resultan ser superiores al resto, a la vez que suele brindarle un tratamiento peyorativo a los otros grupos étnicos y culturas. Se considera actualmente como uno de los escritores más influyentes del siglo pasado, gracias a la sinergia entre la literatura de Norteamérica y Sudamérica, Asia y Europa, entre lo más antiguo, pasando por lo clásico y llegando a la modernidad. Borges logró fusionar toda la teología y la metafísica asentada en la historia, generando una fantástica metafísica. Su narrativa llena de contenido y detalles hicieron creer que sí es posible crear una perfección literaria. Ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las dos fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los tiempos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá qué fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Fatiga. Marcho día y noche como un parque desolado. Marcho día y noche entre esfinges caídas de mis ojos. Miro el cielo y su hierba que aprenden a cantar. Miro el campo herido a grandes gritos y el sol en medio del viento. Acaricio mi sombrero lleno de luz especial. Paso sobre la mano el lomo del viento. Los vientos que pasan como las semanas. Los vientos y las luces con gestos de fruta y de sed de sangre. Las luces que pasan como los meses. Cuando la noche se apoya sobre las casas y el perfume de los claveles gira en torno de su eje. Tomo asiento, como el canto de los pájaros, es la fatiga lejana y la neblina. Caigo como el viento sobre la luz. Caigo sobre mi alma. He aquí el pájaro de los milagros. He aquí los tatuajes de mi castillo. He aquí mis plumas sobre el mar que grita adiós. Caigo de mi alma y me rompo en pedazos de alma sobre el invierno. Caigo del viento sobre la luz. Caigo de la paloma sobre el viento. Es así como Vicente Huidobro escribía los poemas de la llamada corriente literaria creacionismo. Nació en Santiago de Chile en 1883, dentro de una familia aristócrata.
Sus viajes por el mundo le permitieron nutrirse de muchos escritores europeos, lo que a la larga le permitiría ser un escritor del alma, de crear obras a partir de la naturaleza como un nuevo lenguaje poético y de nuevos ritmos en la lengua, que con la yuxtaposición de oraciones y el empleo aleatorio de vocablos le permitía hacer una creación autónoma y permisiva. El recorrido por los rincones del espíritu le llevó muchos años construirlo. Aspiraciones, deseos, angustias, desolaciones y desilusiones siempre avivaron la fecunda escritura del poeta. Su acercamiento a la política fue para él una dualidad, donde vivió en carne propia el lado negativo del ser humano. El afán de vencer por encima de lo que sea, sin importar la verdad o la justicia, le hizo claudicar en muchos de sus recorridos cuando contendió por la presidencia de Chile. Quizá era más fácil aprovechar el fanatismo de las personas y seguirles la corriente, y en el camino perder los principios que había aprendido. No fue el afán de poder lo que le dominó, sino la ecuanimidad en torno a las propuestas. Mientras otros prometían lo imposible, yo no prometía nada, solo que haría mi mejor esfuerzo, dijo en una entrevista posterior. Huidobro es otro escritor del alma, otro explorador del espíritu, que a través de sus poesías trató de plasmar su pensamiento. Algunos mencionan que su obra literaria, conforme pasaba el tiempo, se hacía más difícil de entender de la manera en que las palabras no tienen sentido en algunos párrafos. Él contestaría que era al revés, que su lectura debía ser más clara, más fluida, porque ese era su objetivo, que le había costado mucho trabajo crear un poema así de sencillo de leer. En sus últimos días, cuando regresó de la Primera Guerra Mundial, donde fue herido de gravedad, se refugió en su país para morir ahí. En su epitafio dice: abrid esta tumba, al fondo se ve el mar. Del ansia infinita, del hambre eterno y descorazonado, carne labrada por arados de angustia. ¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas? Problemas, misterios que se cuelgan a mi pecho. Estoy solo. La distancia que va de cuerpo a cuerpo es tan grande como la que hay de alma a alma. Solo. Estoy solo parado en la punta del año que agoniza. El universo se rompe en olas a mis pies. Los planetas giran en torno a mi cabeza y me despeinan al pasar con el viento que desplazan. Sin dar una respuesta que llene los abismos, ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo. Un ser materno donde se duerma el corazón. Un lecho a la sombra del torbellino de enigmas. Una mano que acaricie los latidos de la fiebre. Dios diluido en la nada y el todo. Dios todo y nada. Dios en las palabras y en los gestos, Dios mental, Dios aliento, Dios joven, Dios viejo, Dios pútrido, lejano y cerca, Dios amasado a mi congoja. Sigamos cultivando en el cerebro las tierras del error, sigamos cultivando las tierras veraces en el pecho, sigamos, siempre igual como ayer, mañana y luego y después no. No puede ser, cambiemos nuestra suerte. Que vemos nuestra carne en los ojos del alba. Bebamos la tímida lucidez de la muerte, la lucidez polar de la muerte.
Canta el caos al caos que tiene pecho de hombre. Llora de eco en eco por todo el universo, rodando con sus mitos entre alucinaciones. Angustia de vacío en alta fiebre, amarga conciencia del vano sacrificio, de la experiencia inútil, del fracaso celeste, del ensayo perdido. Y aún después que el hombre haya desaparecido, que hasta su recuerdo se queme en la hoguera del tiempo, quedará un gusto a dolor en la atmósfera terrestre. Tantos siglos respirada por miserables pechos plañideros, quedará en el espacio la sombra siniestra de una lágrima inmensa, de una voz perdida, aullando desolada. Nada, no puede ser, consumamos el placer, agotemos la vida en la vida. Muere la muerte infiltrada de rapsodias langurosas, infiltrada de pianos tenues y banderas cambiantes como crisálidas. Las rocas de la muerte se quejan al borde del mundo. El viento arrastra sus florescencias amargas y el desconsuelo de las primaveras que no pueden nacer, todas son trampas. Trampas del espíritu, transfusiones eléctricas de sueño y realidad. Oscuras lucideces de esta larga desesperación petrificada en soledad, vivir en las tinieblas, entre cadenas de anhelos tiránicos, collares de gemidos, y un eterno viajar en los adentros de sí mismo, con dolor de límites constantes y vergüenza de ángel estropeado. Burla de un dios nocturno, rodar rotas las antenas en medio del espacio, entre mares alados y auroras estancadas. Yo estoy aquí de pie ante ustedes en nombre de una idiota ley proclamadora de la conservación de las especies, inmunda ley, villana ley arraigada a los sexos ingenuos. Por esa ley primera trampa de la inconsciencia, el hombre se desgarra y se rompe en aullidos mortales por todos los poros de su tierra. Yo estoy aquí de pie entre ustedes, se me caen las ansias al vacío, se me caen los gritos a la nada, se me caen al caos las blasfemias. Perro del infinito trotando entre astros muertos, perro lamiendo estrellas y recuerdos de estrella, perro lamiendo tumbas. Quiero la eternidad como una paloma en mis manos. Vicente Huidobro.